Bueno, le doy la bienvenida a todos los que han decidido estar un tiempito más conmigo en esta segunda etapa que va más allá de la estructura, sino ya es una etapa de crecimiento como escritor. Así que este material lo va a recibir un grupo muchísimo más pequeño y no un grupo ampliado que yo tenía, que la gran mayoría estaba allí y sin mandarme trabajo ni nada, yo les mandaba material y incluso no chequeaba si pagaban o no, pero ya este otro plano es distinto, ¿no? Y no tiene que ver desde el plano económico, porque yo no hago esto por dinero, yo hago esto por una razón de que primero son todos mis años como escritor, como artista, como hombre del silencio, como hombre que entendió que la literatura, el escribir, el crear, era una forma de vida fabulosa. Y lo comparto con ustedes. Esto surge con la cuarentena y surge de decir, bueno, voy a estar mucho más tiempo en mi casa porque no estoy dando clase en la universidad. Sí doy clase online, doy varias clases, estoy dando 3 clases incluso, además de este encuentro con escritores, que me mantienen activo y me mantienen muy ocupado y creo que mucho inclusive. Pero el más placentero es este, porque siento que me comunico con escritores, con la responsabilidad y los soñadores que ustedes son, que no me están escribiendo desde acá, desde la intelectualidad para lucirse, para yo soy escritor, para una postura intelectual, eso no funciona. Eso no funciona porque escribir es un acto emocional muy grande, es una necesidad como comer, es ganas de permanentemente, es ganas de exorcizar todos los fantasmas interiores que se tienen y sacarlo, convertir el mundo de uno en poesía, los miedos de uno en historia, las dudas de uno, las inseguridades de uno, convertirlas en letra. Quien está escribiendo relatos desde el punto de vista intelectual, porque quiere ir a un determinado grupo, a una determinada editorial, porque tiene una gran idea, eso no va a funcionar. Es que no va a funcionar. Esto se hace orgánico. Yo enseño actuación. La única manera que tú actúes bien es que la hagan desde la tripa. No hay otra forma. Y no hay manera de hacer arte sino desde las tripas, nunca desde acá. Yo no me imagino a Leonardo da Vinci haciendo una intelectualidad primero sobre la Gioconda, la Mona Lisa. La pintaba. Y no pintaba su rostro, se pintaba. Por eso incluso a veces se sospecha que si él era mismo él ese cuadro. Se pintaba a través de un rostro y comunicaba algo. Y eso es lo que lo hace eterno. Y estoy seguro que en la última cena, en alguno de los personajes, uno tiene que ser él. Leonardo estaba en esa cena, en ese cuadro, en ese momento en que todos se preguntan algo. Es que si no está ahí no funciona. Si no está una historia, si en 100 años de soledad, en algún personaje no está García Márquez, eso no funciona. No, el arte no funciona desde el lucimiento intelectual. Yo conozco y tengo grandes amigos académicos que cuando escriben muy bien,
sin alma, sin sangre, con la petulancia que tiene la gente que sabe. Esto es muy simple, esto es muy sencillo. Es tan simple como ir a abrir la nevera y tomar agua porque tenemos sed. Es simple como eso. Nos sentemos y prendemos la computadora y escribimos porque tenemos ganas de contar historias. Es simple para los escritores, es simple. No necesita de mucho rito. No, es ganas de. Es porque te pusiste en contra del bendito mundo estúpido en lo que nos toca vivir, lleno de gente con muchos valores, con mucha estructura, gente que no tiene ni siquiera capacidad de perdón, gente que tiene una lista de odio por delante, gente que tiene cantidad de valores totalmente llenos de valores y conceptos, llenos de máscaras completas, y nunca van a poder hacer esto. Jamás. Esto es muy simple. Esto es ganas de. Es tener ganas de tener sexo y tener con quién. No, tú no lo explicas, es muy fácil. Es tener ganas. Es erotizarse y punto. Cuando tú escribes, te erotizas y punto. Te emocionas y punto. Te excitas y empiezas a escribir maravillosamente. Pasaron años para entender yo al dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra, para mí un gran escritor, psiquiatra, con quien yo tomé clase, que decía que me decía a mí una vez o nos contaba lo que estábamos tomando clase, que necesitaba excitarse primero, emocionarse primero, romperse primero, antes de escribir. Entendí luego con el tiempo a otro amigo mío, a José Ignacio Cabruja, cuando me decía, yo coloco, Rubén, mucha música, canto, me encierro a cantar en el cuarto, a escuchar música, hasta que sé que necesito escribir. Eso me lo dijo José Ignacio, a quien creo que a este país hace falta que estuviera. Se murió muy chamo. Y bueno, no puedo contar cosas de un amigo que pues yo muy bravo con su muerte, no la merecía y no tenía por qué estar en esa piscina escribiendo telenovelas cuando él ya no quería, pero las necesidades, las querencias son muy fuertes. Pero bueno, aquí yace yo hablando con ustedes y pensando y muchas veces con nostalgia. Es que a veces siento que, créanlo, una de las cosas que yo enseño ya, más allá de la técnica, es la ética del escritor y la ética de los artistas y de los chamos que lleguen a mí para aprender a actuar. Son muchos. Yo tengo un sitio que se llama un laboratorio de crecimiento actoral, que inclusive hay una persona que toma este taller, que forman parte de ese taller, donde tenemos cantidad de gente que nos nutre permanentemente de su experiencia humana, incluso hasta con la vivencia, con la sexología, con el baile, con la manera de ver la vida, con el crecimiento interior. Porque si un escritor se echa para adentro para escribir y está lleno de bloqueos o de basura o de miedo, ¿de dónde Carrizo va a escribir? Es que si un escritor se tiene miedo a sus emociones, ¿de dónde Carrizo va a escribir? Desde acá, desde un hecho ajeno intelectual,
desde las neuronas. ¿Y desde cuándo se escribe con eso? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo los escritores no se meten en líos permanentes porque se confrontan con esa sociedad que dice yo la quiero modificar y la quiero cambiar y le quiero dejar relatos, le quiero decir las aventuras de mi personaje que pudiesen transformar a los lectores o a los espectadores? Estamos viviendo en un mundo con muchos conflictos, queridos amigos y amigas. Es un mundo donde el sueño de ser artista fue sobrepasado por el hecho comercial. Y se desdibujó totalmente las líneas entre el arte y el comercio. Esto cuando Andy Warhol, creo que lo hablamos en alguna oportunidad, y si lo hablamos no importa repetirlo porque me va a servir para otra cosa, para hacia dónde yo llevo esta conversación hoy. Porque yo necesito siempre conversar. Hay quienes dicen que yo hablo mucho. Hay quienes me critican en mis clases porque dicen que yo hablo mucho. Y yo, ¿sabes qué? Que tengo la sensación que de alguna manera que todo lo que yo digo, algo queda, algo aprenden, algo sirve para crecer. Sí, yo hablo mucho, porque es que yo necesito que ustedes piensen mucho. Eso de llegar en forma concreta, a dar la clase, a escribir, eso es una educación antigua. Hay gente que necesita esas educaciones antiguas. Hay gente que está envenenada de pasado necio. Entonces cuando Andy Warhol hace y toma una caja de brillo que está en el supermercado, esa esponjita que sirven para fregar, y las hace grandes, igualita a la del supermercado, y con su firma cuesta miles de dólares, y la caja de brillo idéntica cuesta centavos de dólar en el supermercado. Un producto de la misma, de la misma forma, igualitas, sin ninguna diferencia. Una tiene un valor artístico y otra tiene el valor miserable de una esponja de una caja que termina en el basurero. Ahí se rompe el arte, se empieza a destrozar, se empieza a volver basura, porque el arte de Warhol es basura. Y mucho arte que vino después es realmente basura, arte sobrevalorado. En este momento, Hollywood hace más de 500 películas. Bollywood hace más de 800 películas al año, estoy hablando. Los chinos hacen más de 300 películas al año. Los japoneses más de 200. Nollywood, que es el cine que se hace en Nigeria, que es un emporio de cine increíble, se hace, no sé, cerca de 400 películas, quién sabe, hace más que Hollywood a veces. ¿Cuánta de toda esa miles de películas que se hacen al año en Europa y en los grandes centros cinematográficos del mundo, cuántas son obras de arte? Hay quienes que calculan a veces hasta 4, no más. El resto tiene fines comerciales, llegar a un sector y vender, o gente experimentando algo que no lo maneja, y que consiguen dinero y lo colocan en el mercado y hacen una estupidez más que pasará muy rápido al olvido. Es como lo que decía, que creo que yo se los puse, de Stephen King, que él dice, mis libros son como la hamburguesa del Burger King.
Yo no pretendo el Nobel lo pretende Vargas Llosa, lo pretende Saramago. El premio Nobel no lo pretendo yo pretendo fracturar los 50 millones de dólares mensuales que facturan toda mi literatura chatarra, que de paso no es tanto, que de paso creo que los premios que ha recibido importantes como escritor y que el conglomerado de escritores no ven con malos ojos, ha estado por lo menos dándonos una forma exitosa de la escritura de la novela policíaca o la novela negra o el género que él se maneja, ¿no? Muchos autores fueron así. Velázquez, el pintor, pintaba y ponía graderías para que lo vieran, hacía de su pintura un espectáculo. Es que Dalí lo hacía, creo que Dalí también está sobrevalorado. Además, para Dalí no le perdono todo lo que le hizo a García Lorca. Le costó la vida a García Lorca. Los desprecios de Dalí, los miedos de Dalí. Eh, ¿Hacia dónde voy yo? Estoy hablando de lo comercial, lo del cine, lo que la sociedad está cambiando, hacia dónde va el cine, que es hacia dónde va el arte. Primeramente, y hacia allá iba yo para hacer mi primera entrada a lo que quiero hablar, pero siempre digo estas introducciones para mí un poco desordenadas, pero es como una forma de comenzar a conversar. El cine, dicen que tanta cosa que se hace para hacer pocas obras de arte, dominada por las grandes productoras y por y casi por las franquicias de las películas de mala muerte, Rápido y Furioso, que creo que 9, 10, 11 películas sumamente taquilleras y muy baratas desde el punto de vista de lo que le puede dejar a la sociedad esos guiones. Porque además de que tenemos escritores, guionistas y productos artísticos de muy mala calidad, pero de una gran venta, también tenemos un público miserable. Hay públicos malos, hay lectores malos. Entran a una biblioteca, ¿qué van a buscar? Van a buscar entretenimiento ligero, fácil. Que por eso es que no entran a la biblioteca, pues si en la biblioteca no hay ningún entretenimiento de ningún tipo. Y van al teatro. A mí me han preguntado, la obra que está montando es una comedia, me va a hacer reír, porque es que hay muchos problemas para yo ir a ver drama. A mí me lo han preguntado, lo he visto en las taquillas, cuando uno está en un microteatro o en un complejo teatral de 5, 6, 10 salas de teatro. La gente va preguntando que cuáles son las comedias, que dónde se va a morir de la risa. La gente no quiere compromiso, tenemos un espectador sumamente idiotizado. ¿Idiotizado por qué? Nosotros tenemos, por lo menos en el caso de Venezuela y gran parte de Latinoamérica, más del 80% de lo que se observa, de lo que se consume, de lo que se mira y se escucha, viene del producto de la sociedad norteamericana. El producto local es miserable, pequeñito.
La industria del entretenimiento venezolana es chiquitica y solamente crece un poco más en Brasil, en México y algo en Argentina, pero el resto hay un amplio dominio de lo que es el material comercial, la basura de audiovisual de tercera categoría, hecho nada más para entretenimiento, que llena, que llena absolutamente todo el espacio del entretenimiento y todo el espectro del entretenimiento nacional. La gente escucha, ve, viste, mira y actúa con el producto que recibimos de una sociedad distinta a la nuestra, con un lenguaje distinto a la nuestro. Y a eso es que voy, porque entonces la gente tiende a copiar todo lo que ve de la industria del entretenimiento norteamericana porque cree que es la exitosa. Y aquí hay mucha gente ingenua. Mira, yo doy clases de guión en varios lugares a nivel universitario. Y a mí la mayoría de los muchachos me escriben cosas, incluso una chica que escribe muy bien en un semestre pasado, me hizo una obra que ocurría en Boston de 1600, yo no sé qué cosa. Y yo le digo que por qué, que por qué está escribiendo eso en una cabaña de una muchachita que se ahogó. Y me dice que es que a ella no le gusta escribir para Venezuela, que no piensa que eso suceda en Apure, ni en Yaritagua, ni en San Fernando, ni en Carapito, que no le interesa, le parece vulgar, es en Boston, le parece vulgar nuestros espacios. Tenemos una sociedad totalmente contaminada y perdida, y esto no es lo más alejado que tengo yo de ser un progre anti-norteamericano, porque además yo viví y estudié psicología en Estados Unidos, soy un psicólogo graduado en Estados Unidos, y estuve muy bien, yo trabajé clínica en Estados Unidos, hice clínica, yo soy psicólogo clínico. Nunca tuve problemas, ni discriminación, ni nada, yo no tuve problemas en esa sociedad, yo me llevé bien, jamás, nunca, jamás. No puedo hablar del gringo con mi madre, no, porque yo viví muy bien, muy agradable, con brincar y todo. No todos tienen esa experiencia, porque yo fui a educarme, a trabajar, un montón de cosas, y hay otra gente que no va a eso, pues va a aventurar y la aventura tiene sus riesgos y sus emociones. Yo quisiera ser muy joven para aventurar, pero muy joven, es que no estaría aquí, sino recorriendo el mundo. Porque cuando uno viaja aprende mucho, absorbe mucho y aprende mucho del entorno. Entonces, claro, cuando el subproducto, lo que yo recibo que la gente escribe, negando no solo escribir de sí mismo, no solo escribir de sus pasiones, usando esto como un acto intelectual, sino ni siquiera ocurre en el lugar donde se desarrolla y vive. Entonces usa el nowhere, usa el no lugar, usa la temporalidad para que aquello suene como que se puede montar en todos lados, y es mentira. Los grandes escritores hablan de la esquina, del nombre de la calle, mencionan a Macondo, mencionan a Dinamarca, mencionan algún lugar de La Mancha. Los grandes escritores ubican al lector, al viewer, al espectador, al lugar real donde ocurre, en Filadelfia, en Boston, en Tokio, en la mitad de una guerra en Normandía, en Roma, en el Callejón de los Milagros, como Macfus,
que me gusta ese escritor egipcio, aquel Callejón de los Milagros, que me parece un gran libro y bien ganado su premio Nobel. Y se ubica en el Egipto que él conoce. Entonces, una cantidad de autores que niegan sus espacios, niegan su realidad. Esa literatura que está hecho con la temporalidad, que no dice dónde ocurre, que no dice voy a salir a un café aquí en Barcelona, en la calle tal, o voy a caminar 4 cuadras hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Si no ubicamos en tiempo y en espacio la obra y le damos con claridad referencias al lector y al espectador de dónde ocurre, es una negación. Y si el escritor tiene una negación, ese no va a funcionar. Entonces, claro, quiere ser gringo, quiere escribir como se escribe en Hollywood, pues en Hollywood mal consejo con Hollywood. Tanto que en los últimos premios Oscar lo mejor que ha mostrado es el cine internacional. Ellos tienen una crisis creativa. ¿Por qué? Porque el mundo está en una crisis creativa, el mundo del espectáculo, la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo que habla filósofos como Lipovetsky o Chu Han o Zygmunt Bauman, que se dan cuenta que es la sociedad de la pantalla. La gente no está asistiendo al cine porque la gente ve sus películas acá. Este es mi celular. La última película la vi yo acá ayer, una película francesa aburridísima, por cierto. La vi aquí acostado. Este es mi cine. El cine se redujo a esto. El mundo se redujo a esto. A como ustedes están viendo esta clase. Porque si algo hizo el coronavirus, fue acelerar el proceso de las comunicaciones. Todo se está haciendo por acá, las clases, las universidades, el mundo, las obras de teatro, el canto. ¿Quién fue quien dio un concierto? Hasta Ana Torroja dio creo que fue el lunes pasado, un concierto en su Facebook, que no lo vi el día sí, lo lamento al no haberlo visto. Y ya, el mundo comenzó a cambiar, lo vemos a través de la imagen, así como ustedes me están viendo. Entonces, esta es una realidad que ustedes se enfrentan. Y me gusta que yo haya llevado la conversación hasta esto. Ustedes tienen que estar pensando que todo el producto que están elaborando ahora se tiene que colar por este medio. El gran éxito que está teniendo Netflix en el mundo, colocando todos sus productos a través de la computadora y ganando miles de millones de dólares de ganancia. Y ese es un hecho exitoso totalmente. Y acaparó un mercado muy rápidamente frente a un mal cine, frente a una pésima televisión, y está haciendo una nueva forma ya del entretenimiento, que es cuando yo veo mi programa favorito, pago por él y pago muchos programas, y sobre todo que el seriado llegó para quedarse de la manera que lo está haciendo Netflix, con calidad de cine, con temas realmente que golpean, que van más allá de lo que te puede presentar la televisión abierta, y superando la televisión por cable, donde estamos viendo el conflicto de humanos y los antivalores de una manera mucho más abierta y sin tapujos. Y ustedes tienen que pensar, y esto forma parte de esta segunda etapa,
Ustedes tienen que pensar en que el producto que están haciendo va a ser pasado, colado y vendido a través de los medios digitales. Por eso es que dicen que el cine está en crisis, que el cine ha muerto, que las salas de cine ya no van a ser igual. Viene un mundo distinto y sobre todo que viene un mundo mucho más conservador, un mundo dominado por los extremistas, un mundo donde los polos medios racionales se están diluyendo para que entonces la sociedad se vea como enemigos, y ese es el mundo en el que ustedes están escribiendo, ese es en el mundo ustedes donde se van a desarrollar, donde van a confrontar y donde van a ser duramente confrontados por un público sumamente ignorante. Todos estos años el público se ha educado para ser bruto, no para ser más inteligente. Se ha educado para que todo el conocimiento esté en la computadora, no en la cabeza de ellos. Es una generación que no necesita estudiar, sino buscar los datos. Yo soy de la generación que iba a la biblioteca y estudiaba y memorizaba conceptos, leía autores. Ahora a nadie le interesa eso, no es importante. El cerebro es el ordenador. ¿Para qué van a memorizar pasajes de Hamlet? Se busca un momentico, se pone la categoría y no solo está, sino que hay un análisis. Y de ese análisis sacan lo que a ellos les interesa, no necesitan para montar Los Miserables, no necesitan leer a Víctor Hugo. ¿Para qué? Víctor Hugo es un loco para la gente que actúa en Los Miserables. El hijo mío acaba de hacer una temporada el año pasado con Los Miserables. Cantó en Los Miserables. ¿Tú crees que la mayoría de esa gente fue a ver la película o leer a Víctor Hugo o le interesó averiguar realmente quién es ese loco imbécil que escribió esta obra nos va a catapultar hasta Broadway? No les importa, no les importa, no hay lectores, a nadie le interesa un cine de calidad, son cuatro gatos. Todo el mundo lee a Stephen King, todo el mundo lee los bestsellers, cuando tú entras a una librería, lo que te vas a encontrar en la entrada son los bestsellers, los libros de la filosofía, los libros importantes, los libros trascendentales, están para allá al fondo, en el callejón cero, donde nadie va, eso tiene telaraña. Esa es una realidad en la que nos estamos encontrando. Esa es una verdad. Por eso es que se escribe por placer. Por eso es que no se escribe con la cabeza. Porque se escribe con la cabeza, vuelvan a Stephen King, ganen plata con esto. Es que es importante que ganen dinero. Hagan lo que hizo la escritora de Harry Potter. Además, con una inteligencia y con una maravilla y con un conocimiento de la mitología y de la estructura del viaje del héroe. Todo Harry Potter está escrito bajo Campbell, de pe a pa, viva, inteligente. Y sabía que de eso podía ser un gran producto comercial. Y es correcto. Y además me gusta a mí. No me parece ella sobrevalorada, fíjate, me parece que ella en algún momento la vamos a mirar como una mujer que realmente se sentó y lo pensó y logró una saga exitosa. Y sus libros son superiores a las películas. Me encanta hablar esto de ética. Porque y estoy hablando de esto porque alguien de los que escribe
me molestó con un poquito con un comentario que me dijo. Como que, contigo distante, enséñame. Y sentí desprecio. Y entonces tengo que quitarme estas sensaciones raras que a mí me da, porque como yo hago esto por cariño, lo hago con tanto cariño para que me vengan con respuestas de ese tipo hiriente, que no sé por qué, cuál es el placer de molestar al otro con arrogancia. Ya me saqué la espinita de la gente que mira a los otros con desprecio. Y ve mis clases, las ve aquí, aquí. Aquí como me estoy leyendo la chuleta, porque de vez en cuando planifico. A mí no me gusta planificar, porque esto es una conversación. Y si yo planifico una conversación es como loco. Es como decir, voy a dar esto, y me limito a eso y ya hubiese terminado la clase. Esto tiene que tener lo orgánico que es la acción de escribir. Tiene que tener mucha honestidad y mucha sinceridad. Es que yo no sé lo que es la hipocresía. Es que no sé, no sé ni para qué sirve. Es que no la entiendo. No entiendo por qué hay que fingir lo que uno no es para aquí. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Para qué sirve llevar una vida falsa? ¿Para qué sirve llevar una vida con una postura? ¿Para qué? Que alguien me lo explique. Así que cuidado con estar respondiendo a las fórmulas exitosas. El viaje del héroe no es una fórmula exitosa. El viaje del héroe de Joseph Campbell es cómo se escriben los grandes relatos desde Homero hasta aquí. Todos los grandes escritores, Yukio Mishima, que tanto lo adoro, Borges, todos entendieron y comprendieron que el relato tiene una estructura y encontramos este hombre maravilloso que hurgó y profundizó en lo que él dijo, wow, sé cómo habla Dios. Y les voy a decir a todos los escritores cómo deben hacerlo. No necesariamente tiene que ser siempre igual el viaje del héroe, pero esa es la estructura con que la gente, el público, va a entender el relato porque es que así se cuentan los relatos. El diálogo, para construir, hacer grandes diálogos, tenemos que tener grandes personajes. Si nuestros personajes no están bien pensados, no están bien delineados, no están bien construidos, van a terminar hablando como habla el dramaturgo, como habla el guionista, como habla el novelista, como habla el poeta. El poeta es mucho más grave por la estructura de la rima poética, mucho más grave sería. ¿Por qué? Porque terminan todos hablando porque no entienden la naturaleza del personaje. Porque no es lo mismo la señora que limpia la casa a la profesora que vive en esa casa, que además tiene un programa de televisión de arte o de cocina. Tienen diferentes estatus, diferentes objetivos. Tienen un mundo que los rodea, que le moldea el lenguaje y le moldea la actitud. La muchacha que limpia en la casa viene de vez en cuando y se va a su vida
muchas veces a su pobreza, se va en un autobús de tercera, vive en una casa donde tiene un hombre que la golpea o no existe y tiene el hijo mayor, está perdido en las drogas, tiene un montón de cosas que le condicionan inclusive los, las, las preocupaciones, se le dibuja en el rostro y cuando habla, prefiere con humildad porque necesita del trabajo, pero cuando toma el teléfono dice, coño, esta señora es tan pesada y tú te das cuenta que hay una realidad del personaje. Y si esa realidad del personaje no está en el personaje, y todos los personajes hablan como habla el escritor, aquello fracasó. Aquello fracasó porque no están construidos bien los personajes. Y desde que yo les hablé a ustedes que había que ustedes conocer a los personajes, tanto protagónico como el antagónico, como los personajes secundarios, como se conocen a los panas, como se conocen a los amigos, como se conocen a los cuates, a los carnales, al unicarne, al siempre contigo, al solidario. Si no conoces si no conoces realmente al personaje, de esa manera no sabe ni cómo habla ni cómo piensa. Y esa psiquis del personaje es la que va a hacer que conteste como contesta el diálogo. Ese diálogo no depende de mi escritor, sino del personaje. No es lo mismo. Yo siempre recordaré, creo que se los dije, aquella cosa tan hermosa en la película Roma, cuando el hombre llega a la casa y pregunta, ¿quién está? Y la muchacha del servicio dijo, nadie, todos salieron. Y ella se hace llamar nadie a sí misma, porque así es que ve su mundo. ¿Qué hace Clovis? No me acuerdo el nombre de ella. ¿Qué hace desde el comienzo en la película? Que es una maravilla de cuadrón. Ella recoge la caca, ella empieza echándole agua a la caca del perro de un patio, en un patio. Y va a estar recogiendo la mierda de toda esa familia, del comienzo hasta el final. Y sin embargo tiene una vida propia, aborta, viene un drama interior, busca al hombre que se haga responsable y se da cuenta que no, que no es posible ser feliz. Y termina teniendo un nuevo nacimiento en el momento en que rescata al hijo de la señora, que va a ser luego el cineasta que le va a hacer este homenaje de por vida. Y en el mar, con el gran útero, sin saber nadar, lo rescata y lo salva. Y la última escena de ella es subiendo la cámara abajo, y ella subiendo hasta la parte más alta y vuelve a pasar un avión. Y todo el cine que se maneja inteligentemente con estos hechos simbólicos generan arte. Y eso es una gran pieza de arte, Roma, que supongo todos la vieron. Porque tienen que leer y ver buen cine. Es importante impregnarse de lo hermoso que gesta la vida, porque sí lo hay. Con toda la basura que nos da la parte comercial y lo que creemos que es bueno porque ganó el Grammy, ganó esto, ganó lo otro, y son música, es el pop, que es una música, ¿cómo se llama? De basura rítmica que dura muy poco en el mercado y de eso lo que es éxito hoy, mañana es profundamente olvido y es éxito tras éxito tras éxito y entonces se inventan sus cantantes que los gente joven que es el mayor consumidor de esto hace sus ídolos y que juran que están escuchando buena música.
y se aísla de lo bueno porque tienen frente a sus oídos y a sus ojos toda la basura mediática que le dicen que escuche, vea, pruebe, absolutamente todo. Y tenemos una generación perdida en la sociedad de la pantalla, en la sociedad del consumo, en la sociedad del espectáculo. Entonces es importante que si tenemos personajes sólidos, sólidos van a ser los diálogos. Y una de las cosas importantes que yo les tengo que decir de los diálogos, para eso van a tener mucho material que yo les voy a extender con este conversatorio, que este es para estimularlos a que lean todo el material que yo les voy a mandar, que va a ser muy extenso. Es uno, los diálogos son para mover la trama, no existen diálogos vacíos. Muestren, no expliquen ni lo narren, muestren. En el teatro y en el cine es imagen. Mientras podamos sustituir la palabra por imágenes es mucho mejor. Y en la narrativa muestren y el diálogo adelante. El diálogo, uno mete el diálogo para que avance. Uno no dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Siéntate. ¿Qué vas a querer? ¿Un café? Eso no se hace. Se coloca en una acotación, Alberto llega, se sienta, María le brinda un café y lo confronta. Ya, uno no empieza a basurear y a colocar diálogos innecesarios. Y en la narrativa hay diálogo directo y diálogo indirecto. Es Eduardo, qué bueno que estés acá. Necesito decirte algo muy importante y te lo tengo que decir mirando a los ojos, porque nunca te he mirado a los ojos. Eduardo se asusta, baja la cara y dice, yo sé lo que me vas a decir. Ella se muere de la risa. Ella se muere de la risa. Ignora todo lo que le está por contar. Ignora absolutamente. Y es hora y es momento de vengar a ese imbécil que le hizo tanto daño por tanto tiempo. Y entonces todas las aprobaciones tienen eso. El siglo XX, en los ojos, en las acciones, en la respiración, en el teatro también. Entonces el diálogo directo es esto, el diálogo indirecto que lo dice el narrador. María lo sentó y le dijo todas las cosas que lo iba a medir. Incluso le recordó aquella noche cuando lo descubrió teniendo sexo con su hermano y nunca le quiso decírselo a nadie. Sabía que aquel hombre era tan débil que ni siquiera sus locuras valían la pena de expresarse, pero seguía siendo todo. Esto es un diálogo indirecto, todas cosas que se me ocurren. Y lo que se me ocurre yo lo he hecho ahí. Yo lo escribo, yo no sé de dónde me sale ese diálogo, yo sé que puede ser muy barato, pero yo lo escribo, yo lo lanzo, el diálogo directo e indirecto, el diálogo que yo razono con yo, y el otro es el monólogo. Hay unos monólogos que ya funcionan y hay otros monólogos que ya no funcionan. No funciona ni en el cine ni en la televisión el monólogo donde se piensa y entonces hay una voz en off que dice lo que yo pienso. Eso no se hace hoy en día. Como alguien está así y una voz dice, tú vas a ver que yo me voy a vengar. Y la persona está viendo, tú no sabes que yo no sé qué, pero yo conozco la verdad de tu vida. Y es una voz en off. Eso no se usa, eso es barato, eso está prohibido. Pero sí hay monólogos en la cinematografía. Yo voy a mandar un ejemplo de cuando
Los personajes hablan consigo mismos de una manera muy dura. Hay grandes monólogos en el cine. Y en la literatura, reflexiones enormes. Empezando por el ser o no ser de Shakespeare. En Hamlet. Profundo. Le estoy mandando en todo el material el gran monólogo de Nora de Casa de Muñeca de Ibsen. Se los estoy mandando en todo el final de Casa de Muñeca, se las voy a mandar. Es que está tan bien dialogada. Ibsen dialogó tan bien, tan maravilloso ese encuentro de ellos dos, y ahí se los estoy mandando como ejemplo de diálogo de tipo orgánico. Orgánico, siempre es orgánico. Nunca dicen nada necesario. Cada vez que dialogan es para avanzar la trama. No se dice cosas innecesarias. No dicen. Y otra cosa, cuando el diálogo, y esto creo que yo se los dije, yo siempre hago el ejemplo de la cocina. O que ocurre en la cocina es de la cocina, el lenguaje es de la cocina. Debe haber acciones, por algo está la gente en la cocina. Está cocinando, están comiendo, están haciéndose una ensalada. Ella está preparando un café. Le dice que está preparando café. Café negro. Dice, ¿tú sabes que a mí no me gusta negro? ¿Tienes un poquito de leche? Sí, tengo leche, pero no te voy a dar leche. ¿Y sabes por qué no te voy a dar leche? Porque quiero que tomes el café negro. Negro, quiero que sientas la amargura de cómo yo me siento cuando tú estás aquí. Y cále, le tira el café caliente en la cara. Y dice, tú me vas a pegar. Atrévete por primera vez a ser hombre. Tienes 10 años tratando de golpearme. Atrévete a golpearme por primera vez para saber que por lo menos te pasé 10 años acostado con un hombre con las bolas bien puestas. Maltratador de hombre, pégame por favor. Pégame, te ruego que me pegue. Y ahí hay acción, hay drama, hay café, eso sucede en la cocina, explota. Les mando algo, les mando unas peleas de la obra de teatro de Edward Albee, de Quién le teme a Virginia Woolf, que es una maravilla de película, y le mando una pelea de ese tipo, una confrontación enorme, porque ese teatro tiene esa realidad, ese encuentro, y el diálogo sirve para acelerar siempre la trama. Nunca hay diálogo innecesario, nunca. No existe. No existe el diálogo innecesario. Es importante cuando dialoguen que ellos se mencionen y los mencionen. ¿Por qué? Porque el lector y el espectador tienen que saber cómo se llaman. Si yo no le digo nunca el nombre, la gente no sabe cómo se llama. Es que tú dices, mira María, alcánzame. Tú sabes que esa persona se llama María. No siempre la vas a llamar así, pero de vez en cuando tiene el nombre. Y de vez en cuando, entonces nosotros lo memorizamos. Y en algún momento, por otro lado, esta es una ley en todo diálogo y en toda obra. Hay un momento en que el personaje reflexiona sobre sí mismo y dice, tú sabes cómo soy yo. Tú sabes que a mí me cuesta enfrentar la vida, que a mí me crió una mujer que era débil, que siempre fue golpeada por los hombres y lo aceptó, y a ella la crió una abuela, y la abuela no la quería porque quería que su primer hijo fuera hombre, y de alguna manera siempre lo despreció. Y cuando me vio a mí, pensó que yo era como un hijo para ella, hasta que le dije que yo de hombre tenía muy poquito. Y ese día la abuela dejó de hablar. Y yo siempre la quise, salvo el día que escupís la tumba cuando se murió.
hija vieja maldita, no me entendiste ni yo te entendí. Déjame huir, porque sigo siendo el mismo hombre cobarde. La abuela tenía razón, soy un tipo miserable. Y entonces está reflexionando sobre sí mismo. ¿Qué pasa con eso, con el espectador, con el lector? Que entiende, se emociona, entiende la naturaleza, sale de los cojones, es orgánico, siempre va a ser orgánico. Los diálogos los tienen que hablar en voz alta y sentirlo. Es que si no lo sienten, si se hacen desde acá, no funcionan. Para escribir no funciona la cabeza, lo diré 1000 veces. No me pongan a leer estupideces pensadas, sino emociones. Emociones desde los cojones, desde los ovarios. Que hable la cuchara, que hable las gónadas, que hable la testosterona, que hable la progesterona, que hable las emociones. Porque si no, no llega la pasión al lector ni al que la va a ver, no llega. Entonces hay que leerla en voz alta, emocionarse, sentirlo. Hay momentos, como dice yo, que reflexiono sobre mí mismo. Y si esto es teatro y es cine, o las obras, las novelas las adaptan. Es un mercado que tiene más allá la novela, que está pensando esto, que esto da un salto para que un guionista la transforme en guión de cine. Y que estábamos hablando todos el mismo lenguaje. Entonces hay un momento en que otro personaje debe hablar sobre el personaje y decir una conversación o decírselo de frente. Mira, Rubén, el problema contigo es que tú crees que eres un cobarde cuando eres un tipo valiente. Porque todo lo que estar allí en esa casa donde te humillaron todo el tiempo es de valiente. Porque yo hubiese matado a tu madre, a tu abuela, hasta al perro que era feo. Yo le hubiese prendido fuego a todo ello. Lo tuyo es heroico. Vivir en forma miserable, muchas veces hay que ser heroico. Y tú eres heroico. Tú podías ser el rey de los miserables, el rey de los nulos. Cuando dice así, alguien está conceptuando el personaje. Entonces, él se autoconceptúa y otro lo conceptúa a él. Alguien habla de que cómo es el villano habla de sí mismo. Esto es importante técnicamente. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque hay que construir personajes sólidos. Voy a ver qué me marca, porque tengo a mi hijo en la calle. Y... Ok, voy a buscar algo y me preocupa cuando él sale justamente por lo de la enfermedad y el contagio y eso. Yo iba a salir muy temprano. Él no me deja salir, él me tiene encerrado, ¿ves? La tengo que aquí solito en la casa. Entonces se entiende desde el punto de vista, esto es insoportable, este es Kelly Anders diciendo, hablando del curso de inglés y ha sido denunciado por estafador, porque además hablaba, no aprendió. La gente se cree todo lo que está en el internet, en los medios acá, inclusive por estos lados los grupos te pueden hacer, lo llaman scratching, que es hacerte bullying por acá, amargarte la vida, ya vive lo han hecho. Y he sobrevivido porque tengo que sobrevivir en una sociedad tan imbécil, de gente tan mediocre, y a mí me salvó el arte de disfrutar la vida y de alejarme de esta gente terrible que incluso están en mi entorno afectivo, porque tu entorno afectivo muchas veces no te ayuda para crecer nada. Les encanta que uno sea un enano y cuando empieza a crecer empiezan a golpearte y para quitarte estatura, ¿no? Entonces,
es muy importante, como les estoy diciendo, que siempre técnicamente los personajes se autoevalúan, para que entonces sabemos muy bien cómo es. Shakespeare es atrevido. Shakespeare incluso describe hasta el tipo de pelo. Y entonces nosotros sabemos, dice, lo que yo digo en este momento, yo no sé en qué momento yo no quise peinarme más nunca. Si yo hablara de mí mismo y alguien me dice, ¿por qué tú no te peinas? Yo le respondería, es que hay un momento en que me dio flojera ir a las barberías. Porque en mi época decían, hazme el corte de hombre, el corte militar. Los hombres se veían todos igualitos, el pelo pegado, una raya, y yo no quería verme igualito a nadie, porque igualito a nadie significaba que yo tenía que pensar como ellos. A mí me aterraba eso, a mí me amargaba que mi estilo de vida no fuera acorde a mi ropa, a mi pelo, a mi forma de hablar, porque era como conquistarme yo, no ser lo que ellos querían que yo fuera, sino era como conquistarme yo el derecho de vestir, hablar, decir y hacer lo que yo quisiera. Es que la vida es una tontería, 40, 50, 60, 70 años, un poco más, hasta el deterioro y la mierda y la muerte que viene inevitable siempre. Y si la vida es un ratico, ¿cómo no vivir feliz con lo que uno es, con lo que uno quiere y con lo que uno desea? Mi viaje del héroe fue ser yo, en contra de lo que dijo todo el mundo. Ser yo. Me conquisté, no me peiné, no me dio la gana. Es que me molesta. Me molesta. Una vez estaba en México y alguien me dijo, me gusta tus pelos chinos, pues yo tenía rulito. Y de esa vez yo dije, yo gusto con el pelo chino. Yo gusto con el pelo de rulito. Entonces yo dije, ay, yo gusto. Yo no sabía que yo gustaba. Porque yo digo lo que dice Dustin Hoffman, que dice, si yo me veo al espejo, yo no me acostaría conmigo, me daría asco. Y igualito, si yo veo a alguien igual que yo y quiere acostarse conmigo, yo pego una carrera. Yo soy feo, yo soy horrible, yo soy viejo, yo soy necio. Entonces, entonces descubrí eso, que yo me conquisté a mí. Y eso fue ese es mi viaje del héroe, yo soy este personaje. A lo mejor tuviesen querido un profesor con corbata, bien, escribiendo en el pizarrón, hablando en forma didáctica. No, esto es arte, esto es literatura, esto es imaginación, esto es locura, esto no es para eso. Estos no son momentos de académicos, estos son momentos de crecimiento de seres humanos. Ojalá todos los que me están escuchando en este momento, quisiera que uno de ustedes, uno realmente, haga de su vida la escritura un hecho de vida, de eso que uno no haya como despegarse, porque es como quitarse el ojo. Ojalá yo logre que sea uno, porque yo no sé en qué momento, y se lo agradezco a mis maestros que me dieron clase en todos lados, aquí en Estados Unidos, en México, donde yo estudié, algo hicieron que me dijeron que luchara siempre por lo que más amaba, que siempre luchara por lo que más me apasionaba. Y yo no vivo sino del arte. Y tengo tan poco, toda mi vida cabe en una maleta. No tengo nada, no tengo bienes, no tengo nada. ¿Sabes qué tengo?
lo que dejo, primero mi hijo, que, que, que es la magia mía, el verlo crecer, ver crecer a los hijos es una cosa muy mágica, muy mágica. Y verlos equivocarse mejor porque se hacen fuertes. Y es importante que se le haga anticuerpos emocionales a los hijos, porque ellos son una sociedad, yo te ya hice una generación tonta, estúpida, además por ser rudo a veces, pero esta es una generación de niños que no jugaban sino supervisadas, bajaban en el edificio, jugaban en la zona por adultos, no tienen libertad de ningún tipo, están siempre bajo la supervisión, los chicos han sido totalmente feminizados por una generación que no le permite a los chicos correr ni jugar, ni ser violentos, ni usar su testosterona como debe ser. No, que no te subes al árbol, no, que no te ensucias. Deja a los carajitos y los carajitas que se suban al árbol. Déjenlo, déjenlo. Entonces, claro, no juegan, no jugaron con barro ni bajo la lluvia, son todos asmáticos. Los niños desarrollan todas las alergias, tienen problemas a la hora de comer, toda la comida les da asco, no les gusta nada que no esté dentro de los parámetros de la comida chatarra, producto de la sociedad norteamericana, que comenzamos hablando en eso. Entonces, tú los ves comiendo, entonces sacando los vegetales de la comida, seleccionando, no le gustan los anillos porque le gusta lo que es simple. Cuando tú ves a alguien sacándole los anillos a aliños a la comida, es porque hay un ser humano simple. Y si nos vamos a Freud, como comes tiras, y son entonces en la sexualidad son unos ceros a la izquierda, porque no quieren disfrutar de nuevos sabores, no quieren disfrutar, y ninguno es escritor, y ninguno es artista. Alguien que no tiene esa conducta de saborear la vida y de tener nuevas experiencias, no sirve para escribir, no funciona para esto, fuera de aquí. No funciona. Porque aquí, esto es para experimentar y saborear nuevos sabores y aprender de la vida. Porque en el papel quedan todas las aventuras. ¿Acaso dónde salió? ¿Tú crees que Cervantes no tuvo que vivir para componer el Don Quijote? Hasta esclavo fue. Sabía del mundo de los sueños y sabía a través de Sancho Panza cómo era burlarnos en la picaresca, cómo era burlarnos de nuestro entorno y saber llevar la vida cómoda, arriando el burrito, porque eso es la vida picaresca. Vivir por vivir y aprender de esos personajes maravillosos mientras el otro soñaba con la locura que soñaba. Es importante que en el diálogo, todo esto lo tienen escrito, es importante que en el diálogo siempre se avance. El tiempo, que le preguntan, le preocupa a mucha gente sobre el tiempo, sobre cómo se manejan los pases de tiempo, el diálogo lo resuelve. Basta que alguien diga, es que desde hace 4 meses estoy esperando tu respuesta. Y acá va a pasar un segundo, una escena. La próxima vez es una llamada telefónica, está vestido, está luce de una manera distinta. Mira, tengo 4 meses esperando que tú me llames. ¿Ya? Ya. El tiempo pasa. La palabra crea el tiempo. Y más ahora en la física cuántica que el tiempo no existe. El tiempo no existe.
Tanto no existe que esta clase que yo estoy dando hoy, este encuentro y esta charla que ustedes están viendo, yo no la estoy haciendo en este momento, sino que la hice hace 1000 años. No se sabe cuándo la hice. Yo solamente estoy buscando las palabras, reconstruyéndolas para que llegue a ustedes, pero ya estaba hecha. Seguramente yo ya estoy muerto desde hace muchos años y lo que están viendo es un fantasma, porque el tiempo no existe. Solamente yo existo cuando ustedes me ven en la pantalla. Cuando trancan la computadora o apagan, yo dejo de existir. Y yo formo parte del mundo de los muertos en ese momento. Viene la no existencia total para mí desde ustedes. Y yo soy virtual, yo nunca he sido de carne y hueso. Así que habla un muerto. Yo pudiese estar muerto. Y seguramente lo estoy en otros universos paralelos. Es más, en otro universo no soy ni escritor, me salvé de esto. Y soy una persona libre que corre llevando leña y alimentando un burrito, quién sabe en qué monte de mierda, siendo feliz. ¿O no? Y esa es la magia del mundo, la magia del escritor. Entonces el manejo del tiempo, ese tiempo relativo que lo controla, es el diálogo. Y se usa para avanzar y comunicar. Es importante que los personajes hablen en forma natural. Pero esto no es la realidad. Esto es ficción. Y esto es poesía. Hay momentos en que la realidad se transforma en realidad poética. Hay un momento en que los personajes reflexionan. Hay un momento en que alguien que nunca ha visto a su papá se sienta frente a un hombre desconocido y le dice, te voy a llamar papá. Estos 10 minutos que va a durar esta conversación. Y vengo a tomarme un café contigo, yo no vengo a reclamarte nada, ni porque me abandonaste, porque no me quisiste. Tú sabes lo que yo quería. Y la única ansiedad que tenía y que me voy feliz es que no me parezco a ti físicamente. Yo pensé que te iba a tener la misma cara como la tuya. Y eso me preocupaba. Tener la cara de un desconocido. Y tener la cara, lo que te hice con mi madre. Decía, tengo la cara de un con mi madre. Porque una vez me dijo, tú te pareces a tu papá. Y eso sentí yo, wow, si mi papá me abandonó, yo soy producto de un abandono, yo me estoy autoabandonando y eso hirió mi crisis. Y sabes que no nos parecemos físicamente. Y eso me alegra. ¿Cómo te gusta el café? Ya no te digo. Ese es un diálogo que no es lo que yo digo, sino lo que quiero decir. Y eso es muy importante, porque si yo le meto en el texto acciones, que lo que quiero es que aquel hombre me abrace, que me diga, que me dé explicaciones de por qué corno me abandonó. Entonces los diálogos no es lo que decimos, sino lo que queremos decir. Y este es lo más importante de todo este tiempo que he estado hablando con ustedes, que nunca estoy seguro que digo cosas buenas, siempre me queda la duda de, yo digo, Dios mío, una clase es peor que otra. Siempre me queda esa sensación. Pero esto que le estoy diciendo sí sé que es importante. El diálogo no es lo que tú dices, sino lo que quieres decir, lo que le llaman al subtexto. ¿Por qué? Porque si esto va para actores, si esto va para actores, el actor construye el personaje, el diálogo, no de lo que está diciendo, porque lo que dice es obvio. Lo que dice tiene la fuerza de las palabras. La actuación es lo que no dice.
Porque si yo estoy diciendo este diálogo aquí con este señor totalmente desconocido para mi vida, y estoy así, sí, yo vengo, eh, miren el lápiz, esto se llama la ley de las acciones simples que lo descubrió Stanislavski, ya viejito, no escribió sobre esto, sino una hojita, y descubrió que, todo lo que decía lo transfería al elemento, sí, porque estoy bien, no sé qué tiene que hacer, lo voy a hacer con esta hoja. Sí, mira, yo quiero, papá, que tú me firmes este documento, ¿sabes por qué? A mí también me gusta el café, el bocachino, papá. Papá, nunca había dicho la palabra papá. No, es que me parece así. Tengo la nariz así fea, aguda como la tuya. Yo decía, papá de tener la nariz igualita, ayuda, porque yo no se la he visto ninguna de mi familia, a la familia de mi mamá, son de narices feas. Tú eres más bonito que la familia de mi. Las acciones físicas, el papel habla. Y cuando escribimos para estas acciones físicas. Y entonces no es lo que decimos, sino lo que queremos decir. Y en la novela, en lo que está en la narrativa, eso se describe. Se describe cómo aquella persona empieza a romperse desde adentro. Y ustedes, escritores, si no saben romperse desde adentro, a muchos de ustedes les he aconsejado, antes de escribir, rómpanse, escuchen música, deteriórense emocionalmente, llénense de emociones, porque si no, ¿cómo escriben? Si no, ¿cómo carrizo escriben las emociones? Desde acá no sirve, no funciona, no es literatura, es un trozo de hielo pensado para los que piensan. El que lee y el que ve se emociona. Una obra de arte siempre llega por la emoción. Se supone que es una obra de arte porque emociona al lector, emociona al que lo lee, lo emociona, lo emociona y lo emociona mucho. Entonces es muy importante lo del subtexto. Y otra cosa que es muy importante, que es el silencio. ¿Qué era lo que estaba yo haciendo acá? Llenando todo de silencio, llenando todos los espacios de silencio. Acuérdense que los silencios hablan, los silencios son un gran diálogo. Dos seres humanos se ven,
Todas estas acciones están hablando, están diciendo, son diálogos, es acciones a través del silencio. Entonces, valorar los silencios, las no respuestas, cuando se dice cosas es porque va a ser trascendental. Por eso es que el diálogo es sumamente importante. No se dice nada, no se saludan, siempre se avanza, siempre es directo, no se pierde tiempo. Todo lo que se dice es para avanzar, para llegar. ¿Se entiende? La diferencia entre silencio y entre pausa es que un silencio es y una pausa es, mira, ¿cuál es el número? La pausa está llena de acciones físicas, no de palabras. Cada vez que tú pones entre paréntesis pausas, es porque está llena de acciones físicas producto de la emocionalidad de lo que está ocurriendo. Y puedes colocar en las acotaciones. Agarraba y quitaba el teléfono y no hallaba qué hacer y le temblaba. Porque el miedo es intenso. Eso te lo agradecen los actores. Te lo agradece el lector. Entramos con intensidad emocional. Y si no leemos en voz alta, actuando, no una lectura plana, sino sintiéndonos, bañándote en lágrimas, enojándonos, temperamental. Si es que nos sentimos, no escribimos. Cuidado con esto. En este momento la cabeza no sirve, somos locos. Perdimos la cabeza cuando escribimos. Por eso es muy importante siempre leer en voz alta, porque no solo van a, van a ver si el diálogo tiene la intensidad del personaje, porque no es lo mismo como yo me enojo, como se enoja otra persona, que en vez de empezar a romper un papel, empieza a tirar cosas y hace transferencia, porque estos son, en psicología están llamadas, uno, ¿cómo se llama? Uno se defiende a través de acciones como la transferencia, el callar incluso, el hablar mucho, porque un personaje puede empezar a hablar, ¿qué tú has creído que tú has... Y en vez de sentarse a pedir café con el papá, empieza, ¿sabes qué? No te vas a parar por 10 minutos, te quedas por 10 minutos, te voy a decir, hijo, es una pasta de mierda, déjame decirte, tengo 40 años queriendo tenerte y haber pasado nada, sé porque me enteré que tienes pañales desechables, tenías encima, eso de la mierda desde que te levantas hasta que te acuestas, y no es fisiológico, es tu alma maldito, aquí está el café y lo vas a pagar tú, porque una vez pagan
Sí, a lo mejor una retajila terrible. A lo mejor el personaje no es como yo lo concebí, lleno de silencio y casi interior para adentro. A lo mejor este lo que quiere es echarle toda la mierda. O a lo mejor totalmente ignora. Dice, por 10 minutos te voy a llamar papá, pero me gustaría, vamos a dejar que el mundo ruede. ¿Por quién votar? Tú tienes una cara de chavista, papá. Lo sabía, lo sabía. Es que todos los viejos son chavistas, lo sabía. ¿Sabe? ¿Sabe? A mí me gusta los Beatles. ¿A ti también te gusta? ¿Cuál es tu canción preferida? Tú siempre vas así. No estoy confrontando el problema. Esa es una forma también de abordar los diálogos, entendiendo la naturaleza del personaje. Nunca es igual. Nunca es igual. Cada personaje va a tener una respuesta de acuerdo a la naturaleza que es el personaje. Dependiendo de la naturaleza del personaje. Ya hablé de diálogos directos, indirectos, silencio, pausa, acciones físicas. Aquí tengo toda la chuletita. Nunca planifico las clases. Siempre quiero que sean frescas, naturales. Y que todas estas cosas que ustedes me escuchen y aprenden de mí, porque hay unos que me han dicho que se han aprendido de mí y me agradan tanto y gracias. Hay unos inclusive que me han dicho que les he transformado la vida. Muchas gracias cuando me dicen eso, porque le da este sentido a la vida de este señor que a veces reflexiona tanto sobre la vida. Y ahora con todo esto que he pensado sobre la muerte, he pensado mucho sobre la muerte, saber que el día que yo me vaya de este mundo, que entonces que diga, ay, mira, el profesor aquel que me dio escritura durante, ¿sabes que ese viejo se murió? Y que en un momento de la vida ustedes recuerden que yo les enseñé un poquito a vivir con intensidad y que valía la pena, a vivir con honestidad y valía la pena, y que a lo mejor se estén ganando un premio como escritores, como cineastas, estén siendo aplaudidos, a rabiar en el escenario por una obra que escribieron. Y dice, ay, mira, este profesor me enseñó esto. Ese va a ser el legado más bonito de mi vida. Que donde yo esté, seguramente voy a estar en el público a rabiar, porque de alguna manera esta energía llamada Rubén Darío Gil, hombre de sueños, hombre que renunció totalmente a una vida confortable para vivir en la pradera de las nubes, para crear castillos en el aire y para creer en pajaritos preñados, porque la gente no cree en eso. Yo sí soy Alicia en el País de las Maravillas, todo es hermoso para mí, este apartamento, estos espacios, estas calles que recorro, la gente que saludo. Nunca, ¿saben qué? Yo me voy a morir sin odios. A nadie jamás. Aquí en este corazón, a nadie le he deseado nunca nada malo, no vale la pena. Yo no guardo odios, yo no guardo rencores, yo no guardo rabia. Es que no vale la pena. Mis chicos que me están escuchando, no se hieran guardando dolores en las alcacías de las imágenes y de los sueños. Porque entonces cuando uno se despierta a veces molesto por la gente que le causó dolores, olvidos, pérdidas.
que se quiere vengar de uno, que te quieren hacer daño. Sabes que no les permiten, cierren sus corazones. Y otra cosa, yo aprendí inclusive a no ignorarlos. Yo los saludo, a veces de la forma ni siquiera hipócrita, sino natural. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo sé que habla mal de mí, yo sé que me hiere, yo sé que tiene un complot en mi contra, yo sé que lo que me dice no es lo mismo de lo que hace, yo lo sé, pero no necesito de esa mierda en mi vida, no la necesita porque cuando yo estoy angustiado, cuando sé que alguien quiere hacerme daño, cuando alguien atenta contra mi integridad, cuando me ofenden públicamente, porque yo inevitablemente soy un personaje público y se debaten muchas veces cosas en mí por las redes sociales y debo aceptarlo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Últimamente no he aceptado ni entrevistas ni ese tipo de cosas, estoy un poquito alejado. Este, me van a hacer una entrevista en estos días para Montevideo, esa sí la voy a aceptar. Este, porque qué bonito cuando uno se despierta y la mañana es una mañana. Cuando el sol entra al cuarto y es el sol lo más importante. Cuando calienta mi cuerpo y me levanto y la taza de café lo más importante. Cuando prendo la computadora y veo, ay mira, me mandó algunos de ustedes una tarea y digo, bueno, me la voy a tomar con una taza de café. Primero veo las noticias, leo algo, veo cosas, veo algo de filosofía, leo muchísima filosofía, y luego, ya feliz por haber entendido un poquito más el mundo, entro a lo que ustedes me escriben y siempre lo respeto mucho. A veces ustedes dirán, este no me trae, no me dice grandes comentarios, grandes evaluaciones. No, porque yo respeto como ustedes están creciendo en su proceso como escritor. Unos son más apasionados que otros, entiendo. Unos tienen más tiempo que otros, unos son más valientes que otros. Pero todo el mundo tiene ese proceso. No el que saca generalmente, el que sacaba las mejores notas en bachillerato en la universidad, fueron grandes profesionales. Solamente que servían para estudiar, pero no sabían lo que era la vida. Muchos tendrán muchos conceptos y muchos libros en la cabeza, mucha teoría, como le pasa a los académicos, pero a la hora de vivir y aventurar en el papel, a la hora que todos estos personajes te aborden, se monten sobre ti, te agarren el pescuezo, y tú seas bueno, seas malo, seas cursi, seas amoroso, seas el villano, porque tienes que ser todo, porque todo está escrito por ti. Entonces yo he escuchado muchos escritores que dicen, yo quiero escribir sobre una tía que le pasó esto. Ese va a fracasar porque él no es la tía. No, yo quiero escribir sobre esto que he leído. Yo quiero escribir sobre este hecho histórico porque sé que es importante. A lo mejor tienes éxito, pero si esto no está hecho desde la emoción, no es una buena escritura, nunca lo va a ser. Entonces hagan otro género, como el ensayo, por ejemplo, que yo más o menos les he ventilado algo de los ensayos, les he ventilado del cuerpo, lo he puesto a hacer sus biografías para que se conozcan, porque cuando se empiezan a escribir y entonces escuchan a otros autores, como a María Félix, que se sienta con aquella arrogancia, aquella seguridad, aquella postura, hablar de ella, claro, porque es segura de ella. Como ella dice, hay un momento en que yo no sé cuándo empecé a ser María Félix, lo único que no puedo dejar de serlo. Y eso les va a pasar a todos ustedes como escritores, que empiezan a ser un personaje de sí mismo. Yo soy esto. Lo que yo era es que yo no lo sé y no me interesa. Es que no me asusto lo que pudo haber sido Rubén, Rubencito, Rubencho, Rubén, como me decía mi mamá. No, yo me volví esto. Yo fui un gusano que se puso un capullo
y no se volvió mariposa, sino se volvió samuro, murciélago, o una mariposa negra, no una mariposa multicolor, bonita. No, no. Es que yo quería moverme hacia los mundos oscuros donde no hay luz. Porque la razón de que haya mariposas negras y mariposas de colores es porque las mariposas negras vinieron después de la era industrial, en las ciudades donde los árboles empezaron a llenarse de hollín, donde vino lo malo, donde vino lo oscuro, donde las mariposas tenían que ya no sobrevivir en árboles, sino en callejones, donde entonces aprendieron a mimetizarse con lo oscuro. Las mariposas bonitas de muchos colores se fueron a los campos, desaparecieron de las ciudades, porque ahí no les tocaba vivir, porque la naturaleza se volvió oscura de otro color y las mariposas que quedaron sobreviviendo se volvieron negras, porque se volvieron más fuertes con respecto al ambiente que vivían. Y ese es el éxito de las mariposas negras, porque saben vivir en las zonas oscuras, porque tuvieron que adaptarse a ellas. Y por eso es que yo me transformé en una mariposa oscura y no de múltiples colores, porque las de múltiples colores se huyeron hacia donde no estaban los seres humanos y yo me quedé en las ciudades, en los callejones, en los sitios de silencio para aprender de la vida. Gracias por escucharme siempre. Muchas gracias.